podemos encontrar un circuito y lo principal siempre es distinguir entre celda galvánica y celda electrolítica. Recuerden que en una celda galvánica nosotros aprovechamos la corriente eléctrica que se genera producto del paso de los electrones. También esto estaba muy relacionado con la espontaneidad de los procesos químicos. ¿Cómo me daba cuenta, o mejor dicho, cómo hacía para predecir la espontaneidad de un proceso químico? ¿Quién me tenía que fijar o qué tenía que calcular? Muy bien, perfecto, delta G. Si el delta G es negativo, estamos hablando de un proceso que ocurre espontáneamente. Antes de calcular delta G, ¿cómo yo ya podía ir dándome cuenta que se trataba de un proceso espontáneo? Antes de hacer el cálculo de delta G. Muy bien, encontrando el potencial de la celda, que ustedes van a ver esta tarde, que puede haber varios criterios para calcularlo, el potencial, ustedes tengan paciencia, ustedes usen la metodología que ustedes quieran, pero yo en clases, a ver si alguien se anima a decirme qué formulita vimos nosotros en clases para calcular el potencial estándar de una celda. Acá Juan, por ejemplo, en el chat escribió potencial del cátodo menos potencial del ánodo. Este potencial, ¿qué tipo de potencial es? Es el potencial del cátodo menos potencial del ánodo. El potencial estándar y qué más. Es el potencial de reducción, exactamente, muy bien, perfecto. Por lo tanto, ustedes, siempre que tengan un proceso químico, como por ejemplo un proceso de este tipo, lo primero que tienen que hacer es ver cuáles son las reacciones que están involucradas, ver quién se comporta como cátodo, quién se comporta como ánodo. Recuerden que el cátodo es el lugar o electrodo en el que se desarrolla la reacción de reducción, o electrodo positivo, y el ánodo o electrodo negativo es el electrodo en el cual se realiza la reacción de oxidación. De todas formas, cuando nosotros calculamos el potencial de la celda, la forma que yo les enseñé es potencial de reducción del cátodo menos potencial de reducción del ánodo. El potencial era positivo, cuando yo después lo lleve a la ecuación para calcular delta G, el delta G va a dar negativo. Por eso es un proceso espontáneo. ¿Bien? ¿Qué más habíamos estado trabajando? Habíamos estado trabajando con un par de ecuaciones, que acá básicamente lo que yo les comenté es que hay que tener mucho cuidado con las magnitudes, las unidades con las que trabajamos y los signos y bueno, cuestiones de calculadora. Por ejemplo, si yo conozco el potencial estándar de la celda, quiero calcular delta G, lo único que tengo que hacer es aplicar esta formulita. ¿Qué tenía que tener en cuenta esta formulita? El número de moles de electrones que se ganan y se pierden, la constante de Faraday, acuérdense siempre, es 96.500 coulombios por cada mol de electrones, y el potencial estándar. También, si yo quería ir desde delta G hasta la constante de equilibrio, también tenía que aplicar una formulita, y nosotros ahora vamos a aplicar el último paso que está acá. ¿Qué otra cosa más? Habíamos estado trabajando bastante respecto al potencial de una celda. Habíamos visto que en algunas ocasiones no estamos en condiciones estándar. ¿Bien? En algunas ocasiones podemos tener concentraciones distintas a 1 molar, podemos tener presiones distintas o temperaturas distintas. En ese momento es que tenemos que corregir el potencial de la celda con el potencial real utilizando la ecuación de Nernst. ¿Recuerdan? Cuando utilizamos esa ecuación, voy a ver si en el chat hay alguna pregunta, pero no la puedo ver. ¿Qué pregunta dice? ¿Es el trabajo preparatorio 2 o 3? Pero sí hicimos el primero. Es la segunda instancia de laboratorio. ¿Bien? Nosotros en el primer práctico laboratorio hicimos varias experiencias. En este segundo práctico laboratorio vamos a hacer experiencias más. Tómenlo como instancia de laboratorio 1, instancia de laboratorio 2. Me parece muy indistinto. Bien, ¿se acuerdan entonces de la ecuación de Nernst? ¿Qué tenía que conocer cuando planteaba la ecuación de Nernst? Siempre, siempre acuérdense, tienen que conocer, por supuesto, la reacción de oxidación, la reacción de reducción, el potencial estándar, y sí o sí tienen que tener la ecuación global balanceada. ¿Por qué tengo que tener sí o sí la ecuación global balanceada? Porque tengo que de algún modo poder expresar después el cociente de reacción que ustedes van a ver en la ecuación de Nernst. ¿Qué debo escribir en el cociente de reacción? Debo escribir la concentración de las soluciones que ya no están en 1 molar. En este ejercicio, la concentración de la solución que contiene el catión zinc es 3, y la concentración de la solución que contiene a este catión de cobre es 2 molar.
¿Vamos? Sí o sí necesito conocer la ecuación global balanceada para poder ver bien quién va en el numerador y quién va en el denominador. ¿Por qué a todo este apartado no lo tenía en cuenta cuando estábamos en condiciones estándar? ¿Alguien se acuerda por qué era que todo esto no lo consideraba cuando estamos trabajando en condiciones estándar? Muy bien, perfecto. Perfecto. Porque si esto es uno y esto es uno, se hace el logaritmo neperiano de uno igual a cero y se cancela absolutamente todo, siendo el potencial estándar igual al potencial real. Sin embargo, fíjense que es mínima la corrección que hacemos, es de 1,10 a 1,12. Acá tenemos otro tipo de ecuaciones para aplicar, que es precisamente el paso final. ¿Cómo hago para ir desde el potencial estándar de la celda a la constante de equilibrio? Nosotros habíamos trabajado hasta ahora con esta ecuación, con este camino, y con esta otra ecuación, que es este otro camino final. Y nos quedaba este tercer paso. Para ello, ¿qué tengo que tener en cuenta yo? ¿Qué pasa en el equilibrio químico? ¿Alguien se acuerda qué pasaba en el equilibrio químico con lo que era delta G? ¿Ustedes recuerdan qué pasaba con delta G en el equilibrio? Muy bien, perfecto. Es igual a cero el valor de delta G. Lo mismo va a pasar con el potencial de la celda. Cuando ya no haya transferencia de electrones, es decir, ya no haya más electrones que se estén yendo de un compartimento a otro en el circuito, quiere decir que ya no hay más cambios perceptibles. Quiere decir que el sistema alcanzó el equilibrio. En ese momento, entonces, si ustedes van con un voltímetro y leen la diferencia de potencial, van a encontrar que es de 0 volts. Entonces, en ese momento, el valor de Q, ¿a cuánto va a ser igual? Al valor de K, que es la constante de equilibrio. Haciendo esas simplificaciones es que podemos llegar a esta ecuación que tenemos acá. Vamos, que el potencial estándar de la celda es igual a RT sobre N por F igual al logaritmo neperiano de K. Estas son cosas en realidad que no hacen al práctico, más bien del teórico, pero bueno, se las estoy comentando únicamente para que vean de dónde surge. Cuando estamos en un estado de equilibrio, el potencial real de la celda es igual a cero. Lo mismo que pasa con delta G, igual a cero. ¿Qué pasa entonces si estamos en el equilibrio químico? U ya no es más consciente de la reacción, sino que se convierte directamente en la constante de equilibrio. Por eso, de ese modo, haciendo un arreglo matemático en esta ecuación, puedo decir que el potencial estándar de la celda es igual a RT sobre N por F, igual al logaritmo neperiano de K. ¿Alguna duda con eso? Es un despeje matemático. Vamos a hacer uno de los ejercicios. Ya. Fíjense el ejercicio 28 de la guía, lo que plantea. A ver si creo que es el mismo ejercicio que tienen ustedes. Parece que sí. Una celda, no sé por qué el Zoom nunca me permite tener el chat eh, por delante de la pantalla, así puedo ir leyéndolos al mismo tiempo. Puedo hacerlo, la última clase aunque sea. Vamos a estar cerrando las pestañas. Puedo hacerlo. Bueno, voy a ir explicando y voy a ir cerrando las pestañas para ir viendo el chat. No sé por qué no puedo. Porque si activo acá tampoco se puede. Bueno, en fin. Una celda está conformada por un electrodo inerte sumergido en una solución, bueno, tiene cationes férricos, cationes ferrosos, ¿bien? Es decir, tenemos un par, el primer par con el cual tenemos que trabajar. Nos dice que la solución que contiene el catión férrico es de 1 molar y la solución que contiene el catión ferroso es de 0,1 molar. Después hay otro electrodo más sumergido en una solución y en donde podemos encontrar nuestro segundo par. Tenemos el permanganato y luego tenemos el catión manganeso. Nos está diciendo que en solución ácida, la concentración de la solución que contiene los aniones permanganato es de 1 por 10 a la menos 2, y la concentración de la solución que contiene los cationes manganeso es de 1 por 10 a la menos 4. A su vez, el ejercicio nos aclara que estamos trabajando en un medio ácido. Y nos están diciendo que la concentración de protones en ese medio ácido es de 1 por 10 a la menos 3. Con lo cual también puedo saber el pH. Nos preguntan cuál será el potencial de dicha celda. ¿Qué tipo de potencial vamos a tener que calcular nosotros acá? Y ya sabemos que no estamos trabajando en las condiciones estándar. ¿Qué tipo de potencial será?
es el potencial real de la celda. ¿Qué tipo de ecuación vamos a tener que utilizar sí o sí? Si sabemos que no estamos en las condiciones estándar. Muy bien, voy a tener que sí o sí utilizar la ecuación de Nernst, exactamente como dice Matías. Bien, entonces, antes de ir a la filmina, quisiera que me digan ustedes cuál sería el primer paso en este ejercicio. Todos los pasos, mejor dicho, antes de llegar a la ecuación de Nernst. ¿Cuál sería el primer paso antes de ir a la filmina? Muy bien, el primer paso sería plantear las hemireacciones. Sin embargo, antes de ese primer paso, plantear las hemireacciones, tendría que ver antes, ¿qué cosa? Tengo los dos pares, ¿eh? Tengo el par de hierro y tengo el par con el manganeso. ¿Qué tendría que analizar en esos dos pares antes de ir a las hemireacciones? Perfectos, muy bien. Es ver precisamente quién es el cátodo, quién es el ánodo, quién se oxida, quién se reduce y demás. ¿Cómo hago para distinguir si tengo dos pares y no tengo la más remota idea quién se va a reducir y quién se va a oxidar? ¿En quién me tendría que fijar? Los estados de oxidación no, porque si ustedes se fijan, yo tengo hierro más 3, hierro más 2, hay una reducción. Y por otro lado tengo permanganato con manganeso más 7, y luego tengo manganeso más 2. Así que el manganeso también se reduce, como está escrito ahí. ¿En quién me tendría que fijar? Me tendría que fijar muy bien en el potencial para cada una de esas dos reducciones, ver quién tiene el mayor potencial de reducción. Me fijo en la tabla. Si ustedes se fijan, ustedes corroboren con lo que figura acá, el primer par, el de pasar de manganeso más 7 a manganeso más 2, presenta un potencial de reducción de 1,5. Y el segundo par, de ir de hierro más 3 a hierro más 2, presenta un potencial de reducción de 0,77. Eso es lo que nos dice la tabla. ¿Cuál de las dos reacciones les parece a ustedes que es más factible que ocurra como una reducción? ¿La del manganeso o la del hierro? Muy bien, la del manganeso. ¿Por qué? Porque la hemirreacción del manganeso presenta un potencial de reducción mayor. ¿Quién se va a comportar como mejor oxidante? Entonces, ¿quién se va a comportar como mejor oxidante? El compuesto que contenga al manganeso. ¿Vamos? Y acá creo que nos dice que es permanganato de potasio, o no nos dice. No, no nos dice que tenemos el anión permanganato. ¿Bien? ¿Se entiende por qué? Porque es un mejor agente oxidante esta especie que esta especie, que presenta un potencial de reducción mayor. Al presentar un potencial de reducción mayor, implica que va a ser un agente oxidante con mayor fuerza. ¿Una duda con ese concepto? Ustedes me detienen y seguimos. Perfecto. No aparece el agua Brandon porque es líquido. Por eso no aparece. Aparecen todas las especies que son acuosas. Acá me pregunta si puedo repetir. Bien. ¿Cuándo voy a tener un agente oxidante más fuerte o más débil? Yo les pregunto a ustedes. Tengo acá el anión permanganato y acá tengo el catión férrico. ¿Cuál de las dos reacciones presenta una mayor tendencia a reducirse? La reacción o el par que presenta mayor tendencia a reducirse es el primer par. ¿Por qué? Porque tiene el mayor potencial de reducción. ¿Qué quiere decir que una especie tenga una reacción, tenga un mayor potencial de reducción respecto a otra? Que una sustancia se reduzca implica que una sustancia se reduzca implica que está ganando electrones. Electrones que son perdidos o cedidos por otra especie. Es decir que para que el permanganato o el manganeso más 7 pueda reducirse, necesita que otra especie, que va a ser esta especie, pierda los electrones. Y por lo tanto, si esta reacción presenta una elevada tendencia a reducirse, es como si presentara una elevada tendencia a quitarle los electrones a la otra especie. Por eso se dice que es un buen agente oxidante. Como tiene tan elevado el potencial de reducción, como es muy posible que se reduzca, es muy alta la posibilidad de que haya reducción, es muy alta también la posibilidad de que para que exista esa reducción tenga que tomar los electrones que la otra especie está perdiendo. Es decir, obliga
al hierro a perder sus electrones. Por eso se dice que es un muy buen agente oxidante. Cuanto mayor fuerza reductora, mayor agente oxidante. ¿Está claro? Preguntan acá, sería como la fuerza que tiene para desprender. Exactamente, Ulises. Cuanto mayor sea el potencial de reducción, acordate, mayor tendencia a ganar electrones. ¿De dónde sacas a los electrones? Del otro elemento que los está perdiendo. Por lo tanto, si tiene mucha tendencia a ocurrir como reducción, quiere decir que tiene mucha tendencia a hacer que la otra especie pierda los electrones. ¿Vamos? Eso quiere decir. Los pares, Santiago, significa exactamente que, por ejemplo, de hierro más 3 pasas a hierro más 2 y de cañón permanganato pasas a manganeso más 2. Eso es un par, que es la nomenclatura que vimos ayer en celdas. Esto es un par. De zinc pasa a zinc más 2, de cobre más 2 pasa a cobre. De manganeso más 7 pasa a manganeso más 2, de cloro 0 pasa a cloro menos 1. Esto es un par. Indica que la sustancia va de un estado a otro estado, va de un estado a otro estado. Cuando vos tenés dos pares para trabajar y no te dicen quién se oxida o quién se reduce, vos tenés que evaluar los potenciales de reducción y la hemireacción o el par que presente el mayor potencial de reducción va a ser el que efectivamente se va a reducir. Bien, el resto, ¿alguna otra consulta con eso? A ver, ¿pudieron hacer algo las cosas que vimos ayer? Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces, entre estas dos hemi-reacciones, ¿cuál de las dos les parece que finalmente va a comportarse como una reducción y que por lo tanto estará en el cátodo? Muy bien, perfecto. La del manganeso. ¿Por qué? Porque tiene un potencial de reducción de 1,5 y el hierro tiene un potencial de reducción de 0,77. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, vamos a escribir la reducción, la reacción que ustedes directamente pueden encontrar en la tabla, y luego tenemos que escribir la otra reacción, pero fíjense cómo escribí a la otra reacción. ¿Cómo la escribí? A la reacción del hierro. ¿Cómo la escribí? Y cierro la ventana cada rato porque quiero ver el chat. ¿Cómo escribí la reacción del hierro? Muy bien, ¿qué significa eso? Que sea al revés o inversa. ¿Cómo estoy escribiendo la reacción del hierro? Muy bien, la estoy escribiendo como lo que es una oxidación, exactamente. Estoy escribiendo la reacción del hierro como una oxidación. ¿Por qué tengo que escribir la reacción del hierro como una oxidación? Porque ya dijimos que la especie que se va a reducir es el manganeso. ¿Por qué se va a reducir el manganeso y no el hierro? Porque el manganeso, el par que le corresponde al manganeso, presenta un potencial de reducción superior al par que le corresponde al hierro. Entonces, si yo tengo que armar una celda con estos dos pares, el manganeso se va a reducir de más 7 a más 2, y el hierro no le va a quedar otra opción que oxidarse de hierro 2 hasta hierro más 3. ¿Cuántos electrones están involucrados acá en el proceso? ¿Cuántos electrones están involucrados en el proceso? 5, perfecto, hay 5 electrones. Acuérdense que si se pierde un electrón, se están ganando 5 electrones, tengo que multiplicar a la primera reacción por 5 para de ese modo garantizar que los electrones que se pierden son iguales a los electrones que se ganan. ¿Cuál es el próximo paso ahora? Antes de ir al potencial de NERS, ¿cuál es el próximo paso? Hacer el balance de la reacción. Bien, vamos a revisarlo como si se balance. Yo multiplico la primera reacción por 5, me queda 5 hierro más 2, 5 electrones que se cancelan con los otros 5 electrones, me quedan los 8 protones y me queda el anión permanganato. Del otro lado, ¿qué me queda? 5 cationes férricos, los manganeso más 2 queda como está, y los 4 moles de agua. Esa entonces es la reacción global balanceada. Si están en dudas, siempre acuérdense de verificar que tanto el balance de masa
como el balance de carga estén correctamente realizados. Nos está faltando ahora un último paso antes de ir al potencial corregido por NERS. ¿Cuál será? ¿Cuál será el último paso antes de ir al potencial corregido por NERS? ¿Qué necesito para escribir la ecuación de NERS? Perfecto. Muy bien, Matías. Muy bien, Mariana. Muy bien. Tengo que calcular antes el potencial de la celda como si estuviera en las condiciones estándar. Muy bien, chicos. Muy bien, Brandon. ¿Cómo hago el cálculo ese del potencial estándar de la celda? Era igual potencial de reducción del cátodo menos potencial de reducción del ánodo, como ya se los he estado comentando. Entonces, díganme ustedes, ¿qué resta vamos a hacer? ¿Cuál es el potencial de reducción del cátodo? ¿Qué sucede en el cátodo? Esta reacción de reducción. ¿Cuál es el potencial asociado a esa reacción? Muy bien, 1,57. Muy bien, menos potencial de reducción del ánodo. ¿Qué reacción ocurre en el ánodo? La oxidación. Muy bien. ¿Cuál es el potencial de reducción asociado a esta reacción? El que le figura en la tabla. ¿Cuál es el que le corresponde? Muy bien, 0,771 positivo así como está. El resultado me da 0,736. Ese es el potencial estándar de la celda. Creo, Tomás, que seguramente algo de esto debe haber sido tu consulta, que me llegó hace un ratito en el mail, y que me preguntas algo de los signos, de ese tipo de cosas. Precisamente como yo no quiero que se hagan lío con los signos, cambio, si invierto, si no invierto, por eso lo que yo les digo que utilicen directamente la ecuación de reducción del cátodo menos reducción del ánodo. Entonces, directamente lo único que hacen es fijarse en los valores que tienen en la tabla. Tienen que hacer la resta entre eso nada más. Y no se tienen que estar pensando si lo igual, si no igual, si cambio, si no cambio. Directamente es potencial de reducción del cátodo menos potencial de reducción del ánodo. Entonces, todo indicaría este proceso es qué cosa. ¿Qué tipo sería este proceso? Tiene un potencial de celda positivo. Sería espontáneo. Acá me pregunta Mateo. Las potenciales de reducción no se multiplican por los números. No, los potenciales de cada reacción quedan intactos. No importa si vos la reacción la multiplicás o no la multiplicás. Donde hacíamos eso, Mateo, era con el delta H, en las propiedades termodinámicas. En electroquímica no tenemos que multiplicar los potenciales por los coeficientes. Ahí no hace falta. Justo la duda que respondí. Muy bien. Tenemos entonces la ecuación química balanceada y tenemos el potencial. Vamos a ir a la ecuación de Nernst. ¿Qué nos decía la ecuación de Nernst? Potencial real igual a potencial estándar, ya lo conozco, ya lo calculé. R, dijimos que R en electroquímica siempre la vamos a trabajar en Newton Kelvin. La temperatura, como no especificaba, no especificaba. Parece que no especificaba, entonces por eso lo consideramos a 25 grados Celsius o 298 Kelvin. ¿Y qué sigue después? N. ¿Qué era N en la ecuación de Nernst? ¿Qué era N? Muy bien, los moles de electrones involucrados. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá me pregunta Santiago, ¿no depende de la masa del potencial? Exactamente, no depende. En cambio, el calor involucrado en una reacción química sí es dependiente de la masa que se encuentra. En este caso no. Moles de electrones. Muy bien, ¿cuáles son los moles de electrones que participan acá? Son 5. Bien, habíamos dicho, haciendo este ejercicio matemático, que son 5 los que participan. La constante de Faraday, 96.500 coulombios. Y después viene el logaritmo neperiano del cociente de reacción. Y acá tengo que ver bien a quién escribo en la ecuación química. Logaritmo neperiano del cociente de reacción. ¿A quién tengo para colocar en el numerador y a quién tengo para colocar en el denominador? En el denominador, ¿qué tengo? Como acuoso. ¿Quién tengo como acuoso para trabajar acá? En el numerador y luego en el denominador. Tengo la solución de hierro. ¿Y quién más? Tengo la solución de hierro y también tengo la solución de manganeso. ¿Tengo que trabajar con el agua acá? No, porque se encuentra en estado líquido. Entonces, ¿cuánto habíamos dicho? Fíjense, me van a ir diciendo ustedes, ¿cuál es la concentración de la solución que contiene a los cationes férricos? ¿Cuál es la concentración? 1 molar, perfecto. 1 molar elevado a la 5 por el coeficiente estequiométrico. ¿Cuál es la concentración de la solución que contiene a los cationes manganeso?
Ustedes vayan pasándome el dato. Manganeso más 2. Especifica cuál es la concentración. 1 por 10 a la -4. Perfecto. No hace falta elevarlo a nada, porque en la reacción global balanceada queda con un coeficiente igual a 1. Y en el denominador, ¿a quién tengo que colocar acá? Por un lado, la solución que contiene los cationes ferrosos. Esa solución tiene una concentración de 0,1 molar, 0,1 elevada a la 5, ¿bien? Por el coeficiente estequiométrico. Tengo que considerar también a la solución que contiene a los aniones permanganato, que tiene una concentración de 1 por 10 a la -2. No me hace falta elevarla a nada porque el coeficiente es 1. Y por último, tengo que considerar que para algo, fíjense que estaba el dato en el enunciado, la concentración de los protones en el medio. Acá nos informan que es de 1 por 10 a la -3, y la tengo que elevar a la 8 porque los protones están siendo afectados por este coeficiente igual a 8. Si ustedes se fijan y hacemos el cálculo, fíjense el potencial como termina dando, ¿no? Termina dando 0,42. ¿Estamos? ¿Qué significa que termine dando 0,42? Ha descendido bastante el potencial al potencial estándar. ¿Pueden ver eso? Bien. Entonces, fíjense que en el caso anterior, cuando trabajamos antes, fíjense que en algunos casos puede variar levemente o en algunos casos puede variar considerablemente. Y en algunos casos, que no sé si está en ejercicio, es un ejercicio que tienen para hacer ustedes, van a ver que en algunos casos modificar las concentraciones puede hacer que nos vayamos desde un potencial estándar que era positivo, y cuando nos vamos al potencial real se convierte en negativo. Entonces ahí ya termina cambiando absolutamente todo. ¿Se entiende? Es decir, la espontaneidad de un proceso químico también puede llegar a depender de las concentraciones de las especies en solución. ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser que haya algunos procesos donde yo cargue esa información acá en el logaritmo neperiano, resulta que, bueno, cuando haga todas las cuentas, me termina dando un valor negativo, ocasionándome después un delta G positivo. Entonces, para que vean la importancia de corregir el potencial de la celda cuando las condiciones no son las estándar. ¿Bien? ¿Qué otro ejercicio tenemos acá para plantear? Quizás nos vamos a electrólisis, creo que es el ejercicio 26, que me parece, a ver, no sé si hace falta que lo planteemos, porque me parece que es eh, más de lo mismo, que lo podrían plantear ustedes. 26, si quieren, lo pueden hacer ustedes. ¿Estamos? Muy similar al ejercicio 28, tienen que corregir un potencial. ¿Estamos? Ese se los dejo para que lo planteen ustedes, así nosotros nos vamos a electrólisis. Para terminar y resumir todo esto que nos quedó de celdas galvánicas, ¿qué tienen que saber ustedes simplemente? Lo principal, que lo van a reforzar hoy en el práctico de laboratorio, es distinguir quién se comporta como cátodo y quién se comporta como ánodo. Eso es lo primero siempre que ustedes tienen que distinguir en todo ejercicio. ¿Qué les va a permitir a ustedes diferenciar entre un cátodo y un ánodo? Los potenciales de reducción de los pares involucrados. El par que presente el mayor potencial de reducción va a ser la especie que finalmente se termine reduciendo, y al otro par no le va a quedar más opción que ser una oxidación. Una vez que definen quién va a ser su cátodo y quién va a ser su ánodo, calculan el potencial estándar de la celda, como potencial de reducción del cátodo menos potencial de reducción del ánodo. Y en el caso de que las condiciones no sean las estándar, corrigen ese potencial con el potencial de celda a partir de la ecuación de Nernst. Y por último, tienen un par de formulitas como para que, bueno, las estudiemos para cuando tengan que estudiar para el parcial. Las formulitas que relacionan el potencial de la celda con la variación de energía y con la constante de equilibrio. ¿Bien? Electrólisis es un tema un poquito más simple porque no hay tantas fórmulas para aplicar, es todo regla de tres. O sea, en algunos libros creo que lo dan con fórmulas, yo se los doy con regla de tres para que no se tengan que memorizar nada. Parece que es más útil relacionándolo. ¿Te acuerdas que te dije que iba a hacer unos ejercicios? Exactamente. Yo ayer les había dicho que tengo que averiguar si les iba a dar normalidad redox, y efectivamente sí, vamos a darles normalidad redox, y es el último ejercicio que queda planteado para la ejercicio. Lo está incorporado, si te fijas, Ulises, en las primeras que yo subí a autogestión, está incorporado el ejercicio de normalidad, que seguramente debe ser el 13. ¿Bien? De que está en las primeras de electrólisis, que lo voy a dar cuando terminemos de ver electrólisis. Y relacionamos todos los temas, porque normalidad se relaciona con el concepto de equivalentes, y equivalentes se los doy mejor ahora en electrólisis.
Entonces, bueno, acuérdense, espero que hayan leído lo del práctico. Les tengo que subir la clase de ayer, eso sí no se subió todavía al Drive. Bien, ¿cuál será la principal diferencia con una celda galvánica, este proceso electrolítico? ¿Cuál será la principal diferencia? ¿Qué hacemos en una electrólisis? Acá está, por ejemplo, está el gráfico, está perfectamente señalado. ¿Qué hacemos en una electrólisis? Perfecto, el sistema ya de por sí no es espontáneo. Muy bien, entonces yo tengo que suministrarle energía. Ustedes en su casa, o en cualquier lado, en cualquier, no sé, cualquier aplicación tecnológica, ustedes están a diario en contacto con una red 8. ¿Qué tiene el control del televisor, o no sé, el control de cualquier cosa? ¿Qué tienen ahí, adentro, para que funcione? ¿Por qué puedo cambiar yo, utilizar el control remoto sin que pase nada? Muy bien, tengo las pilas, perfecto. Esas pilas, precisamente, dentro de esas pilas, ocurre una reacción redox. Ahora yo les pregunto, ¿lo que está en la pila se comporta como celda galvánica o celda electrolítica? La pila que ustedes compran en el kiosco o en el súper y la colocan en el control remoto. Muy bien, se comporta como una celda galvánica, que es algo similar a lo que está pasando acá. Fíjense que yo acá para introducir, o para, mejor dicho, para fomentar este burbujeo, ¿qué tipo de energía estamos aprovechando? Energía que proviene de esa pila. ¿Vamos? Y de ese modo yo puedo favorecer, por ejemplo, la electrólisis del agua. ¿Está claro? Ese es la principal diferencia. Acá me están preguntando si vamos a editar un parcial de práctica. Sí, ayer les comenté que la autoevaluación del segundo parcial va a estar habilitada en estos días. Realmente va a ser antes obviamente que va a ser antes del parcial, pero queríamos habilitárselos después del práctico de laboratorio. El práctico de laboratorio es 16 y 15, exactamente. Nosotros finalizamos a las 4, y a las 4 y cuarto comenzamos de nuevo. Acuérdense que son otros datos de la reunión. Bueno, entonces, vamos a ir directamente al ejercicio 31 de electrólisis. Vamos a tener en cuenta varios conceptos. Vamos a leer qué dice el ejercicio. Acá también, en electrólisis, es fundamental saber cuáles son las reacciones que están ocurriendo. Acá nos dicen, dada la electrólisis del cloruro de calcio fundido, es decir, se trata de una solución de cloruro de calcio, tenemos que escribir las reacciones y nos preguntan cuántos gramos de calcio metálico pueden producirse al pasar 0,5 amper durante 30 minutos. Entonces, bueno, lo primero es diferenciar qué especies tengo. Si yo tengo cloruro de calcio, el calcio en el cloruro de calcio, ¿cómo se encuentra? Calcio en el cloruro de calcio, ¿cómo se está encontrando? Perfecto. El calcio en el cloruro de calcio está como catión. Existe como catión más 2. Cuando ocurra la redox, ese calcio más 2, ¿en qué? No le queda otro remedio, otra opción. No le queda otro remedio que convertirse en qué cosa. Calcio más 2. Cuando ocurra la electrólisis. ¿Qué va a pasar con ese calcio más 2? ¿Qué otra opción le queda al calcio más 2? Muy bien, el calcio más 2, catiónico, cuando ocurra la reacción de electrólisis, acuérdense que si es electrólisis, quiere decir que yo estoy suministrando energía, entonces el calcio más 2, el cloruro de calcio, cuando le llegue la energía que yo le estoy suministrando, en este caso necesitaré 2 moles de electrones para compensar esas dos cargas positivas, y obtendré finalmente calcio sólido. Es decir, que si nosotros estuviéramos en el laboratorio trabajando específicamente con una solución de cloruro de calcio y yo suministrara energía eléctrica, tendría que poder ver cómo se forma el calcio sólido. ¿Vamos? ¿Qué otra cosa más puede pasar acá? Este cloro en el cloruro de calcio, ¿cómo se encuentra? Muy bien, se encuentra como anión cloruro, exactamente. Ese anión cloruro, según la tabla, nosotros tenemos de potenciales, las reacciones posibles. ¿En qué otra cosa se puede convertir o no le queda más remedio que convertirse en eso? El anión cloruro. Perfecto, el anión cloruro se va a convertir en cloro gaseoso. Es decir, que para verificar en cierto modo el seguimiento o el desarrollo de la reacción electrolítica, yo tendría que poder ver cómo se forma el calcio sólido metálico y cómo se observa también un burbujeo de cloro. Entonces esas van a ser las dos reacciones que van a acontecer
cuando yo le haga llegar energía eléctrica a la solución de cloruro de calcio. La cuestión es que acá nos están diciendo, ¿cuáles son las dos reacciones? Bueno, ya sabemos, reducción, esta obviamente, el cátodo, y en el ánodo, la oxidación. Nos preguntan, ¿cuántos gramos de calcio, es decir, de este calcio sólido metálico, cuántos gramos de calcio metálico se producen cuando yo entrego 0,5 amperes durante 30 minutos? 0,5 amperes, ¿alguien se acuerda a qué magnitud física le corresponde esta unidad de medición? Amper. Si no lo recuerdan, amper es intensidad de corriente eléctrica. ¿Bien? Amper es intensidad de corriente eléctrica que multiplicada por el tiempo de aplicación en segundos nos permite conocer la carga. ¿Bien? La carga eléctrica total suministrada medida en coulomb. Si yo hago amper por segundos, siempre la unidad va a ser coulomb. Es decir, que si yo en esta solución hice pasar durante 30 minutos, entonces ve a 1800 segundos, una intensidad de corriente de 0,5 amperes, quiere decir que sobre mi solución estoy aplicando 900 coulomb. ¿Qué habíamos visto nosotros antes respecto a coulomb? ¿Con quién más estaba relacionado la unidad esta de coulomb? Con los moles de electrones involucrados. Muy bien, chicos. ¿Cuántos coulomb son necesarios para un solo mol de electrones? 96.500 coulomb. Perfecto, eso es lo que dice la ley de Faraday. 96.500 coulomb son necesarios o están relacionados a un mol de electrones. ¿Cuántos coulomb estoy haciendo llegar yo a este sistema, a esta solución? ¿Estoy haciendo llegar las 96.500? No, estoy haciendo llegar 900. Entonces, si 96.500 coulomb están asociados a un mol de electrones, los 900 coulomb que yo estoy aplicando en la vida real me van a permitir obtener 9,32 por 10 a la menos 3 moles de electrones. Ahora, a mí el ejercicio me pregunta ver cuáles son los gramos de calcio metálico que efectivamente se depositan en mi sistema. ¿Cómo hago para relacionar los gramos de calcio metálicos con los moles de electrones? ¿Qué podrían ver ustedes a partir de esta reacción? Para 40 gramos de calcio, para poder depositar 40 gramos de calcio, que es la masa atómica del calcio, ¿cuántos moles de electrones son necesarios? Para la regla de 3. 2, perfecto. Entonces, si 40 gramos de calcio son depositados a partir de 2 moles de electrones, con los moles de electrones que yo calculé, los 9,32 por 10 a la menos 3, lograré depositar 0,186 gramos de calcio. Y este es un ejercicio típico de electrólisis. Ver cuánto metal se deposita luego de aplicar una determinada carga. Acuérdense siempre que Coulomb es igual a amper por segundo. En la siguiente fórmula tiene como un resumen de lo que tienen que hacer siempre que quieran calcular el depósito de una determinada sustancia sobre un electrodo. Es lo que hicimos nosotros recién. Ver la carga en Coulomb, aplicar la ley de Faraday, y bueno, e ir analizándolo. Vamos a ir a otro ejercicio. ¿Alguna duda hasta acá? Son los electrones involucrados en la reacción que a vos te interesa. Si a vos te interesa depositar calcio metálico, vas a relacionar la masa del calcio con los 2 moles de electrones. La misma reacción de cloro no hemos trabajado, Ulises, acá con el potencial estándar de ninguna de las dos reacciones. Lo único que dijimos fue que el calcio más 2, el calcio existe como calcio más 2 en el cloruro de calcio, y el cloro existe como anión cloruro en el cloruro de calcio. Cuando vos apliques corriente eléctrica, el calcio más 2 va a tomar los 2 electrones, se va a convertir en calcio sólido, y el anión cloruro va a tener que oxidarse yendo hacia cloro 2. Todo lo que dijimos, pero no trabajamos con los potenciales. No trabajamos con los potenciales. Acordate que esto es al revés. El proceso inverso lo ponemos haciendo antes. ¿Qué les parece que no nos hace falta trabajar con los potenciales? ¿Por qué les parece? ¿A qué hacía referencia el potencial? Claro, o sea, yo sé que así se forma el calcio metálico, exactamente. ¿Pero a qué hacía referencia el potencial? Potencial, en cierto modo, hace referencia a la energía que yo puedo aprovechar de esa reacción redox, producto de una celda galvánica.
Si estoy trabajando con una celda electrolítica, en realidad soy yo el que está suministrando energía eléctrica. Por eso es que no tiene tanto sentido trabajar con las potenciales a las hemireacciones. ¿Pueden ver? En cambio, la celda galvánica, yo aprovecho ese potencial, ¿no? El potencial global de la celda, cuando es espontánea, por supuesto, ¿no? No es espontánea, sabemos que no va a suceder nada. ¿Lo pueden ver esa diferencia? Cuando ustedes tengan una celda y no sepan qué es, lo que tienen que hacer es calcular el potencial. Si ese potencial les da positivo, quiere decir que tienen un delta G negativo. Es decir, ese proceso es espontáneo y cuando ocurra esa reacción química, yo podré aprovechar la energía eléctrica que me está suministrando esa celda galvánica. Por eso es que calculamos los potenciales y todo eso. En electrólisis, a mí no me hace falta trabajar con los potenciales de las N reacciones, porque en electrólisis lo que yo estoy haciendo es suministrarle yo por mi cuenta carga eléctrica al sistema de reacción. Porque yo sé que si yo no le entrego esa energía, nunca va a acontecer. ¿Se entiende? De hecho, si ustedes se fijan, si quieren analizarlos desde el punto de vista de los potenciales, busquen el potencial de reducción del calcio más 2. ¿Cuánto da ese potencial de reducción del calcio más 2 cuando pasa a calcio monoatómico? Fíjense, la tabla. El calcio más 2 electrones que va a calcio metálico. Fíjate, tú dices que no es ese valor, ¿eh? Santiago, por ejemplo, nos dice, yo no tengo la tabla, pero bueno, acá lo están confirmando, es menos 2,87. ¿A ustedes les parece que el calcio catiónico me permitiría obtener calcio metálico espontáneamente? Fíjense que tiene un valor extremadamente negativo. Un valor extremadamente negativo para esa reducción quiere decir que no es factible. Únicamente va a ser factible obtener este calcio metálico monoatómico cuando yo le suministre la carga eléctrica. ¿Entienden? La diferencia ahí es justo ahí entre electrólisis y galvánica. Siempre lo tienen que analizar por valores en los potenciales. Por eso no tendría sentido en la electrólisis trabajar con los potenciales, porque sabemos que no van a ocurrir nunca espontáneamente. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. De paso, así seguimos afianzando estos conocimientos. Fíjense el ejercicio 32. Dice, una corriente de 3 amperes pasa a través de una solución acuosa de ácido sulfúrico durante 2 horas. Nos piden calcular la masa de oxígeno liberado y el volumen de hidrógeno liberado en condiciones normales de presión y temperatura. Bueno, lo primero que yo haría en este ejercicio, conociendo la intensidad de corriente, que es de 3 amperes, y que se aplica durante 2 horas, pues las 2 horas obviamente las convierto en segundos y hago la multiplicación para encontrar el valor de la carga. Bien, 21.600 coulomb es lo que yo apliqué. Entonces, ¿cuál es la carga que yo estoy suministrando sobre mi sistema? Ahora, lo que tengo que tratar de averiguar es ver qué reacciones efectivamente están ocurriendo. Siempre tengo que tratar de ver qué pasa con las reacciones químicas. Por un lado, en este ejercicio nos dice que tenemos ácido sulfúrico, pero por otro lado nos están diciendo que se trata de una solución acuosa de ácido sulfúrico. Tener una solución acuosa de ácido sulfúrico implica que además de ácido sulfúrico, ¿qué más va a existir? Agua, exactamente, que sería muy similar a lo que teníamos acá en la primera diapositiva. Sería como hacer una electrólisis del agua. ¿Estamos? ¿Y qué nos pregunta acá el ejercicio? Nos pregunta, a ver, tenemos agua y tenemos ácido sulfúrico. Nos permite ver, nos dice que tenemos que calcular la masa de oxígeno liberado y el hidrógeno liberado. Entonces, ¿de dónde voy a observar yo la liberación del oxígeno? ¿Cómo voy a observar yo este burbujeo? Lo voy a observar precisamente a partir del agua. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio de redox, en donde había peróxido de hidrógeno? Que yo les comenté que siempre que haya peróxido de hidrógeno, va a haber oxígeno que se desprende. ¿Se acuerdan que yo les comenté eso para el peróxido de hidrógeno? En el ejercicio de redox que vimos cuando hicimos balance de redox. Lo mismo pasa con el agua. Como ustedes tengan el agua
porque tengan una solución acuosa, esta agua del medio de solución les va a permitir obtener el oxígeno. ¿Estamos? Y por otro lado, si ustedes ven que de agua yo obtengo oxígeno, quiere decir que acá efectivamente se está dando la oxidación del agua para dar oxígeno. Si acá se está dando la oxidación, nos hace falta una reducción. La reducción va a acontecer en los protones del medio de reacción. ¿Bien? ¿Por qué escribí dos protones como medio de reacción? Porque estamos trabajando con una solución acuosa de ácido sulfúrico. ¿Está claro lo que les dije? ¿Una duda con eso? Tengo agua para liberar oxígeno. La oxidación del agua para dar oxígeno es mi reacción de oxidación. Y acá veo el oxígeno que me piden averiguar. Y después, si acá hay una oxidación, acá tiene que haber una reducción, y van a ver que estos dos electrones los toman los protones del medio para liberar el hidrógeno gaseoso, que también es algo que yo tendría que poder observar en el sistema, cuando aplique la carga eléctrica. ¿Claro? ¿Alguna duda con todo eso? ¿Quieren preguntar? Yo voy a trabajar acá de paso con la guía. Bien. Vamos a continuar. ¿Por qué no participa el azufre o el ácido sulfúrico? Estoy trabajando, porque acá, Brandon, estamos teniendo en cuenta únicamente los protones del medio, más allá del anión sulfato o del anión que esté presente. Puede ser un ácido nítrico, un ácido trofosfórico o lo que sea. Estamos trabajando únicamente con los protones, porque los protones van a ser lo que nos permiten liberar el hidrógeno gaseoso. ¿Vamos? Por eso únicamente lo estamos trabajando así. Ustedes se fijan en la tabla que ustedes tienen para trabajar, qué potencial tiene asociado esta reacción que está acá. ¿Qué potencial tiene asociado esa reacción que está acá? Está señalada. Ahora estoy con la guía junto con ustedes. Bien, ¿y cómo se le llama ese electrodo entonces? Punto I0. Es mi electrodo de referencia. Todos los potenciales que ustedes calculan, fíjense de 0 para arriba, de 0 para abajo en su tabla, son todos tomados en referencia a esa reacción del hidrógeno. Entonces, cuando ustedes tengan que trabajar con soluciones acuosas que contengan algún ácido, el oxígeno siempre proviene de la electrólisis del agua y el hidrógeno gaseoso siempre va a provenir de los protones del medio. Entonces, ¿cómo haremos para ver qué pasa con la masa del oxígeno que se libera y la masa de hidrógeno, bueno, y el volumen de hidrógeno que se libera? Tendríamos que analizar. A ver, primero ya calculamos la carga, ¿bien? Sabemos que estamos aplicando 21.600 coulombs. Ahora, el próximo paso sería ver cuántos moles de electrones se corresponden con esos 21.600 coulombs. Nosotros ¿qué sabemos por la ley de Faraday? Sabemos que 96.500 coulombs equivalen a un mol de electrones. Si yo aplico 21.600 coulombs, voy a estar trabajando entonces con 0,224 moles de electrones. Vayamos al oxígeno. Esta es la masa del oxígeno, este es el mol de oxígeno, que tiene una masa molar de 32 gramos. Yo les pregunto a ustedes, esos 32 gramos de oxígeno que se liberan, ¿están relacionados a qué cantidad de moles de electrones? 32 gramos que se liberan acá de oxígeno. ¿Con qué cantidad de moles de electrones está relacionada? Con los 4, perfecto, con los 4 moles de electrones. Pero ahora, yo en mi sistema no tengo 4 moles de electrones. Tengo los 0,224 moles de electrones. Entonces, si 4 moles de electrones me permiten obtener 32 gramos de oxígeno, los 0,224 moles de electrones me permitirán obtener 1,79 gramos de oxígeno. ¿Qué pasa con el hidrógeno? ¿Qué podemos decir del hidrógeno? A ver, ¿cuántos moles de hidrógeno tengo según esta reacción que está acá? Tengo 2 moles, tengo 2 gramos de hidrógeno, muy bien, tengo 2 gramos de hidrógeno, o un mol de hidrógeno. ¿Con qué cantidad de moles de electrones está relacionado el hidrógeno? ¿Con qué cantidad de moles de electrones? Con 2. Para obtener un mol de hidrógeno o 2 gramos de hidrógeno, necesito aplicar 2 moles de electrones. ¿Vamos?
La cosa que se fijan, el ejercicio nos está diciendo que estamos trabajando en condiciones normales de temperatura y presión. ¿Cuál es el volumen de un gas en condiciones normales de temperatura y presión? Perfecto, únicamente para los gases, en condiciones normales de temperatura y presión, el gas ocupa 22,4 litros. Por lo tanto, si 2 moles de electrones me permiten obtener un mol de hidrógeno y ese mol de hidrógeno ocupa 22,4 litros, los 0,224 moles de electrones harán que se desprenda 2,5 litros de hidrógeno. Y eso es todo lo que tienen que hacer en el ejercicio. Nada más. ¿Bien? Ahora vamos a hacer un ejercicio tipo examen. Todos estos ejercicios son como introductorios. ¿Podemos avanzar hacia otro ejercicio? Este ejercicio, bueno, creo que lo tengo escrito ahí, ¿no? Bien. Fíjense lo que dice el ejercicio 33. Acá nos pide calcular otro parámetro. Calcular el número de horas necesarias para que una corriente de 4 amperes deposite 127 gramos de cobre en una solución, bueno, de la sal que le corresponde al cobre, ¿bien? El sulfato de cobre 2. Puede ser cualquier sal, es decir, es un dato informativo nada más. Entonces yo les pregunto, ¿el cobre en esa sal, cómo se encuentra? El cobre en esa sal, ¿cómo se encuentra? Perfecto, se encuentra como cobre más 2. ¿Qué va a pasar con ese cobre más 2? Ese cobre más 2 yo tengo que lograr que se convierta en cobre sólido, cobre monoatómico. ¿Eso espontáneamente será factible? ¿Será factible que eso ocurra espontáneamente? No, perfecto. ¿Cómo es el potencial de reducción de esa reacción? Extremadamente negativo. Entonces, por eso no me queda más remedio que yo aplicarle carga, entregar. ¿Cuánta carga tengo que aplicar? Bueno, acá nos están diciendo únicamente que tengo que lograr depositar 127 gramos de cobre. Entonces, ¿qué haríamos en este ejercicio? Esta masa de cobre, que es 63,5 gramos, ¿a partir de cuántos electrones o moles de electrones yo logré depositar 23,5 gramos de cobre? ¿A partir de cuántos moles de electrones yo logré depositar 0,635? Mejor dicho, 63,5. 2 moles de electrones, perfecto. Cada mol de electrón, ¿cuánta carga tiene asociada? Cada mol de electrón, ¿cuánta carga tiene asociada? 96.500, perfecto. Quiere decir entonces que para poder depositar 63,5 gramos de cobre, se necesitó una carga equivalente a 2 por 96.500 coulombs. La cuestión es que ahora yo no quiero depositar 63,5 gramos de cobre. Quiero lograr depositar 127 gramos de cobre. Por lo tanto, de 63,5 gramos de cobre implican esta cantidad de coulombs, los 127 gramos que yo quiero depositar van a demandar esta cantidad final, 386.000 coulombs. ¿Bien? ¿Y qué más nos pide saber el ejercicio? Nos pide ver cuánto es el tiempo que va a demorar este proceso si la intensidad de corriente es de 4 amperes. ¿Qué tendré que hacer entonces? Y utilizar entonces la formulita de carga que vimos al principio. Recuerden que carga, esta es la carga que yo acabo de calcular, es igual a amper por segundo. Yo conozco la carga, porque la acabo de calcular, conozco la intensidad de corriente y tengo que despejar el tiempo, que directamente se despeja en segundos. Si hacemos ese despeje, nos va a dar esa cantidad, que aproximadamente son de 27 horas. Es decir, un día podríamos llegar a redondear. Nos va a tomar un día lograr que se depositen en mi electrodo 127 gramos de cobre. ¿Vamos? ¿Alguna duda? Esto es un ejercicio ya más de examen, que nos pedían calcular otro tipo de cosas. Más de un día, un poquito más. Veamos qué dice el siguiente ejercicio. ¿Cuántos Faraday se necesitan para producir 0,84 litros de oxígeno a una atmósfera de presión y 25 grados Celsius a partir de una solución acuosa de ácido sulfúrico? El oxígeno siempre. ¿A partir de dónde lo voy a obtener? El oxígeno siempre lo vamos a obtener a partir de la reacción de electrólisis del agua. Perfecto. Por lo tanto,
Acá nos están diciendo que estamos trabajando con una solución acuosa de ácido sulfúrico. Por lo tanto, el oxígeno que se desprenda va a provenir de la reacción del agua. ¿Bien? Y si quisiéramos ver el hidrógeno que se desprende, ¿qué reacción tendría que plantear? Era evaluar el hidrógeno que se está desprendiendo. Muy bien, tengo que plantear la reacción de los protones. ¿Bien? De los electrones más los electrones que del hidrógeno, exactamente. Bueno, entonces acá no nos pide trabajar con, perfecto, muy bien chicos, lo van a utilizar. Acá no nos piden trabajar con el hidrógeno, únicamente con el oxígeno. Entonces, bueno, ¿qué nos pedía el ejercicio? Ver cuántas cargas, mejor dicho, cuántos Faraday se necesitan para producir 0,84 litros. Es decir, nos están fijando un volumen, ¿bien? Nos están fijando un volumen para obtener de oxígeno a una atmósfera de presión de 25 grados Celsius. ¿Qué cálculo hice primero acá? Despejar los moles de oxígeno para esta presión, esa temperatura y ese volumen. Si yo despejo los moles de oxígeno para esa presión, temperatura y volumen, voy a obtener 0,03437 mol de oxígeno. ¿Vamos? Esos moles de oxígeno, de algún modo ahora, yo tengo que relacionar con Faraday. Faraday, o bueno, Faradio también, como se le dice. ¿Cómo vamos a relacionar eso? También el Faraday yo lo relaciono mucho con los moles de electrones. Bien, por si lo han visto, a lo mejor con esa nomenclatura, yo Faraday también lo relaciono directo con la cantidad de moles de electrones. Un mol de oxígeno, para obtener un mol de oxígeno, ¿cuántos moles de electrones fueron necesarios para un solo mol de oxígeno? 4 moles de electrones. Muy bien. Si un mol de oxígeno se pudo obtener a partir de 4 moles de electrones, para esa cantidad de moles de oxígenos voy a necesitar 0,37 moles de electrones, que equivalen a Faraday. ¿Bien? Moles de electrones es equivalente a decir Faraday, porque en realidad, ¿qué estamos diciendo? Que un mol de electrones es equivalente a 96.500 coulombs. Por eso en algunos libros, bueno, debe ser que en la guía también, en este ejercicio, hacen la relación de moles de electrones con Faraday. Un mol de electrón, un Faraday. ¿Y un Faraday a cuánto es igual? Un Faraday a cuánto es igual, para que vean por qué un Faraday es igual a un mol de electrones. A 96.500 coulombs. ¿Estamos? Muy bien. Por eso es que en algunos lados directamente, en vez de decir moles de electrones, dicen Faraday. Pero bueno, eso es como según lo que les pide el ejercicio. Lo importante que ustedes tengan en cuenta es esto. Dicen que un mol de electrones es un Faraday porque está asociado a los 96.500 coulombs, que era lo que habíamos dicho al principio. 96.500 coulombs es para un mol de electrones. Ya. Entonces, bueno, el ejercicio me pedía calcular eso nada más. Vamos a ir al 40, que también tiene un poquito ahí más de cálculo para hacer. Es el mismo que tienen ustedes. Bueno, ¿qué dice el ejercicio 40? Fíjense que como que son todos muy parecidos los ejercicios, por eso como que lo estamos pasando rápido, porque no es que hay tanto cálculo para hacer. La solución acuosa de nitrato áurico se electroliza con una corriente de 0,5 amperes hasta depositar 3,94 gramos de oro en el cátodo. La reacción que se verifica en el ánodo consiste en el desprendimiento de oxígeno. Bueno, entonces este ejercicio está un poco mejor, a mí me gustan más estos tipos de ejercicios, porque nos dicen efectivamente qué pasa en todos lados. Yo les pregunto, el ejercicio quiere obtener oro, es decir, quiere obtener oro monoatómico sólido. ¿A partir de dónde va a obtener ese oro monoatómico sólido? ¿Cómo está el oro en la sal? En la sal que yo voy a electrificar. ¿Cómo está el oro ahí? Está como oro, ¿con qué estado de oxidación? Atiónico, perfecto. ¿Y qué estado de oxidación tiene el oro en el nitrato áurico? Muy bien, el oro en la sal a la cual yo le voy a aplicar la carga está como oro más 3, que, llegándole la carga que le corresponda, se convertirá en oro sólido. Nuevamente, nosotros necesitamos aplicar energía eléctrica, porque de lo contrario, esto obviamente que nunca sucedería.
¿Cómo verifican eso? Corroborando el potencial de reducción extremadamente negativo. Entonces, ya sabemos que va a ocurrir esta reacción. ¿Cuál será esta reacción? ¿En el cátodo o en el ánodo? La reacción que está acá. ¿En el cátodo o en el ánodo? Muy bien, va a ser la reacción en el cátodo, exactamente. ¿Por qué? Porque es una reducción. ¿Y qué nos están diciendo que pasa en el ánodo? En el ánodo nos están diciendo que se desprende oxígeno. Y el oxígeno, como siempre, ¿a partir de dónde se obtiene? En el ánodo. A partir de el agua. Exactamente, muy bien. El oro se obtiene a partir de la reacción del agua. Entonces ya tengo cátodo, reducción, ánodo, oxidación. ¿Qué más sabemos? Sabemos que aplicamos una intensidad de corriente de 0,5 amperes y sabemos también que queremos depositar 3,94 gramos de oro. ¿El cálculo de la carga? Ah, debe ser que lo piden después. Lo primero que nos preguntan es determinar el número de moles de oxígeno desprendido y la masa. ¿Bien? Entonces, un mol de oxígeno. Un mol de oxígeno. ¿A partir de cuántos moles de electrones se podría obtener? A partir de 4. Un mol de oxígeno puede ser obtenido a partir de 4 moles de electrones. Para ello, para ver cuánto oxígeno efectivamente se libera, tendré que calcular cuáles son los moles de electrones asociados a este proceso. Y es algo que yo no tengo. Es algo entonces que voy a tener que calcular antes con el oro. ¿Qué podemos hacer con el oro? ¿Nosotros qué podemos decir? Que 197 gramos de oro pueden ser depositados cuando se aplican 3 moles de electrones. Pero ¿cuánto quiero obtener yo de oro? Quiero obtener únicamente 3,94 gramos de oro. Entonces, si 3 moles de electrones son necesarios para el depósito de 197 gramos de oro, para obtener 3,94 me van a hacer falta únicamente 0,06 moles de electrones. Una vez que ya conozco los moles de electrones, los puedo utilizar para ver entonces cuánto oxígeno se desprendió. Si un mol de oxígeno se obtiene a partir de 4 moles de electrones, con los 0,06 moles de electrones de antes, voy a lograr desprender 0,015 moles de oxígeno. ¿Se entiende? El ejercicio también pregunta, o no, si no pregunta, yo lo agregué después, el volumen de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura. Acá también hay varias formas para poder resolverlo. Una de esas, ¿cuál fue? Si un mol de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros, los moles que yo acabo de calcular acá, obviamente van a ocupar menos, 0,336 litros de oxígeno. Si no, ¿de qué otra forma lo podría haber hecho eso? Al cálculo del volumen de oxígeno. ¿Qué se les ocurre? ¿De qué otra forma yo podría haber hecho el cálculo del volumen de oxígeno? Yo podría haber dicho 22,4 litros de oxígeno, un mol, son obtenidos a partir de 4 moles de electrones. A partir de los 0,06 moles de electrones, obtendré tanto volumen de oxígeno. Es decir, nuevamente, 0,24 litros de oxígeno. ¿Entiendes lo que les voy diciendo? ¿Alguna duda? Con la forma de las gases ideales. Perfecto, conocen el número de moles. Muy bien. Y si no, con los moles de electrones. Y después el ejercicio nos pregunta cuál es el número de coulombs que pasaron por el circuito. Es decir, nos pregunta saber la carga. ¿Qué hice yo directamente en el ejercicio? Pero que después pregunta el tiempo. Por eso no puedo despejar la carga a partir de la formulita de intensidad por tiempo, porque fíjense que tampoco sé el tiempo. Entonces, ¿cómo puedo calcular los coulombs? No tengo ni el tiempo, lo único que tengo es la intensidad de corriente. Lo que puedo decir es lo siguiente. 96.500 coulombs equivalen a un mol de electrones, por la ley de Faraday, o un Faraday, como le quieran decir. ¿Cuántos moles de electrones dijimos que tenían que pasar por este circuito? 0,06, es lo que calculamos antes. Entonces, 0,06 me permitirán obtener 5.790,88 coulombs. Y ahora sí, conociendo la carga que finalmente se aplicó y conociendo la intensidad de corriente, puedo despejar el tiempo que duró la electrólisis. En el chat me preguntaba si siempre son tan lentas las electrólisis. No, depende mucho de la carga y la intensidad de corriente. Si ustedes se fijan acá, en el ejercicio anterior nos había dado como aproximadamente un día lo que duraba la electrólisis, y fíjense que ahora duró 3,21 nada más.
depende mucho de la intensidad de corriente y la carga que estés aplicando. Este también es un buen ejercicio de parcial, para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ejercicio 40. ¿Alguien quiere preguntar algo? Fíjense que son todos muy parecidos los ejercicios. Vamos a abrir la otra filmina, ahora mientras tanto. Y bueno, bueno, este es de examen. Vamos a abrir. Tomás, te escucho. Acá hay una pregunta. ¿No hace falta multiplicar las reacciones como artificio? ¿O no hace falta? Es decir, vos decís, Victoria, de hacer el balance global. Si el ejercicio te lo pide, que vos escribas la reacción global, sí. Es que multiplicar por 4 y por 3 y escribís la reacción global. Pero eso es solo si el ejercicio te lo pide. Fíjate que en estos ejercicios de electrólisis a veces no es tan importante conocer la ecuación global balanceada. Así que si el ejercicio te lo pide, sí. Si no, no hace falta. Me preguntan acá, ¿los 0,06 moles de electrones a qué corresponden? Al oro, a toda la reacción. Los 0,06 moles de electrones corresponden al proceso electroquímico. Vos sabés que querés depositar 3,94 gramos de oro, vas a necesitar aplicar 0,06 moles de electrones. Los 0,06 moles de electrones son directamente entonces los involucrados en el proceso. Por eso es que después los podemos relacionar con el oxígeno, porque son los moles del proceso químico. Eso es. Vamos a abrir la fila de antes. La cerré, pero vamos a usar una formulita. Fíjense en el ejercicio que sigue. Fíjense lo que dice el ejercicio. Calcular el pH. ¿Bien? Electrólisis. Calcular el pH de una disolución en la que se haya sumergido un electrodo de hidrógeno, es decir, el electrodo de referencia, a una presión de una atmósfera, sabiendo que si se forma con dicho electrodo y el estándar cobre más 2 cobre una pila, la FEM, es decir, la diferencia de potencial a 298 Kelvin, es 0,8138 volts. ¿Qué nos está diciendo entonces el ejercicio? Analicémoslo para ver bien qué pasa. Vamos a seguir con este ejercicio porque no sé si alguien tiene alguna otra duda que quiera consultar. Vamos a continuar con este ejercicio. Tenemos que ver una formulita más. Bien. ¿Vamos a continuar o no? ¿Sí o no? No me responden. Bien. Quiero que me respondan, porque si no se me pasa lo mismo. Con el 1B1 empieza todo bien desde marzo, y ya cuando llegan al 1B3, a los que tengo después en el 1B3, en el cuatrimestre que viene, ya directamente no hablan. Y siempre tienen que participar. Bien. Bueno, entonces fíjense el ejercicio lo que dice, calcular el pH y tenemos que armar nosotros nuestro sistema. ¿Qué tenemos en nuestro sistema, en nuestro dispositivo? Tenemos por un lado el electrodo de referencia, ¿bien? Porque es el que involucra al hidrógeno. Y por otro lado, tenemos la reacción de cobre más 2 que pasa a cobre. Esta reacción que obviamente nunca va a ser espontánea y que nosotros tenemos que poder lograr. Si ustedes lo analizan, si escribimos los dos pares, ¿qué vamos a tener por un lado? Cobre más 2 que se reduce y se convierte en cobre sólido, y por otro lado vamos a tener la reacción que corresponde al hidrógeno, ¿bien? Al electrodo de referencia del hidrógeno. ¿Y qué nos está diciendo el ejercicio? Nos está diciendo que el potencial real medido es 0,8138 volts. ¿Bien? Nos está diciendo que se puede medir ese potencial. ¿Van siguiendo? Nos piden calcular el pH. Entonces, acá tenemos que hacer una relación entre el potencial de la celda y el pH del medio. Analicemos qué va a pasar. Si el potencial real de la celda es 0,8138 volts, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? Que se trata de un potencial positivo. Si se trata de un potencial positivo, quiere decir que se trata de una reacción espontánea. Entonces, de algún modo yo tengo que acomodar eso para que la reacción sea espontánea.
¿Cuál es el potencial? Les pregunto ahora. ¿Cuál es el potencial de reducción asociado al cobre? Potencial de reducción asociado al cobre. 0,337 volts. ¿Vamos? ¿Cuál es ahora el potencial de reducción asociado al hidrógeno? El de referencia es 0. ¿Cómo tendría que acomodar yo estos dos potenciales para que la reacción sea espontánea? Porque la reacción es espontánea, porque me lo están diciendo acá. ¿Cómo tendría que acomodar yo esos potenciales para que la reacción sea espontánea? Para que la reacción sea espontánea, el potencial de la celda tiene que ser positivo. Quiere decir que el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo tiene que ser igual a un valor positivo. Entonces, para que eso efectivamente sea posible, yo tengo que decir que la reacción del cobre va a ser la reducción, siendo este el potencial de reducción del cátodo, y la reacción del hidrógeno yo la tengo que escribir como una oxidación. ¿Estamos? Porque si esto se comporta como una reducción y tiene ese potencial, la reacción del hidrógeno tiene que comportarse como una oxidación. ¿Está claro? ¿Por qué les digo esto? Porque yo estoy seguro que más de uno puede llegar a estar pensando, ¿por qué no escribí la reacción del hidrógeno, como la escribimos antes? ¿Por qué no escribí la reacción del hidrógeno como la escribimos antes, que estaba acá, con el experimento del hidrógeno? Resulta que yo a la reacción del hidrógeno la tuve que escribir de esa forma, invertida y como oxidación, para poder tener el circuito y para que efectivamente esta celda se comporte espontáneamente. ¿Entiende? Por eso me queda el cobre como una reducción en mi cátodo y me queda el desprendimiento de protones como una oxidación en el ánodo. De ese modo, el potencial estándar de la celda es positivo. La reacción es espontánea. ¿Vieron hasta ahí? Lo único que hicimos fue calcular el potencial estándar de la celda. ¿Una duda con eso? Es importante que lo tengan en cuenta. No nos queda otra opción que escribirlo así. Bien. Me preguntan, ¿con qué dato supo que tenía que ser espontánea? Yo, Mateo, supe que tenía que ser espontánea en la reacción, porque el dato del ejercicio me dice que el potencial real de la celda es 0,8138 volts. Entonces me está diciendo que si el potencial real es espontáneo, nosotros vamos a suponer entonces que el potencial estándar de la celda también le corresponde a un proceso espontáneo. Por eso solo tengo que acomodar hacia las de mis reacciones. Por eso me queda que el cobre está en la reducción y el hidrógeno está en la oxidación. Simplemente por eso. Bien, entonces, pero fíjense ahora en cómo tenemos que seguir trabajando. Ya sabemos el potencial estándar, que es 0,337. Sabemos también el potencial real, que es 0,8138. ¿Cómo hago para relacionar, que eso, no sé por qué no está escrito ahí la reacción balanceada, lo debo tener escrito en el otro archivo? ¿Cómo hago ahora para relacionar, mientras ustedes lo piensan, yo lo voy buscando, cómo hago ahora para relacionar el potencial real de la celda con el pH? ¿El pH a qué hacía referencia? El pH. Aquí hacía referencia al pH. A la concentración de protones. Muy bien. ¿Cómo hago yo para relacionar el potencial real de una celda con la concentración de protones? Para escribir el potencial real de una celda, ¿qué me está haciendo falta escribir antes? Después de las dos hemireacciones. ¿Qué me está haciendo falta escribir siempre para escribir el potencial real de la celda con la ecuación de Nernst? Antes de la ecuación de Nernst, ¿qué me está haciendo falta escribir? Algo fundamental. Bueno, veo que no lo tengo escrito en ningún lado, así que lo vamos a escribir acá. ¿Qué me está haciendo falta escribir? Lo vamos a hacer todos porque yo tampoco lo tengo escrito. Esa me fijo en el chat. A ver si me respondió. Perfecto, muy bien. La reacción global, muy bien. ¿Cuál va a ser la reacción global? Acá, en este ejercicio. Era el cobre más 2. Muy bien. Los electrones se van a terminar cancelando entre sí. Esto está acuoso, acuérdense. Después seguirá el hidrógeno gaseoso. Luego, vamos a escribirlo rápidamente. Luego, ustedes saben que acá sería en realidad una doble flecha. Y luego vendría el cobre sólido que se depositó. Y luego vendría los dos protones. ¿Se entiende?
Voy a escribirlo ahora con los dos superíndices para que no... La computadora me deja. Estoy renegando tanto con la computadora últimamente, pero bueno, es porque ya no está cansado de tanta computadora. Bien, ¿por qué era importante que escribamos la reacción global? Ahora revisemos que esté balanceada, ¿no? Acá no me tengo que olvidar de escribir que esto está acuoso. Revisemos que esté balanceada la reacción global. Tenemos la casa que estamos, podemos que quede todo como corresponde, para que no quede nada de lugar a dudas. Fijémonos que esté balanceada. A ver, tenemos dos cargas positivas del lado izquierdo, tenemos dos cargas positivas del lado derecho. Tengo dos hidrógenos, un cobre y un cobre. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo? Tengo la reacción global balanceada del proceso químico, también tengo el potencial estándar y también tengo el potencial real. De algún modo, nosotros tenemos que poder relacionar todo esto con la concentración de protones utilizando la ecuación de Nernst. En las ecuaciones de Nernst posibles, ustedes se acuerdan que tenían dos variantes, ¿bien? Nosotros por lo general trabajamos con la que tiene el logaritmo neperiano, también está la que tiene el otro logaritmo base 10, así que es indistinto como lo quieran trabajar. Acá yo lo resolví con la otra ecuación, con el otro logaritmo, únicamente para que lo vean y lo trabajen, pero es indistinto trabajarlo con una ecuación o la otra ecuación. ¿Vamos? Pueden utilizar la que ustedes quieran. Yo utilicé la otra ecuación, entonces, ¿qué está diciendo la otra ecuación? El potencial real es igual al potencial estándar menos 0,0592 sobre n. N, acuérdense que era la cantidad de moles de electrones involucrados en el proceso, 2. Y luego viene el logaritmo del cociente de reacción. Aquí era igual el cociente de reacción. Hay que colocar las especies, que las leo precisamente de la reacción global. Tengo la concentración de protones al cuadrado, obviamente que el cobre sólido no lo voy a involucrar. Tengo la concentración molar del hidrógeno gaseoso, que esa la voy a explicar qué hacemos en ese caso. Y luego tengo la concentración del cobre más 2, acuoso por supuesto. La concentración del cobre más 2 creo que está el valor de esa concentración. Puede ser que es 1 molar, fíjense si lo dice el ejercicio, pero creo que es 1 molar. Bien, es 1 molar la concentración del cobre más 2. La concentración molar de hidrógeno, chicos, y acá sí tómenlo como una simplificación o suposición que únicamente uno hace para este gas, decimos que si sabemos que la presión es una atmósfera, aproximadamente decimos que la concentración molar del hidrógeno también va a ser 1 molar. Y en algunos lados hasta lo dejan indicado como una atmósfera, directamente. Por eso es que decimos que el hidrógeno tenemos 1, el cobre tenemos 1. ¿Y a quién tendríamos que despejar entonces acá? Si tenemos todos los datos, tenemos este dato, tenemos ese dato, tenemos el dato de la concentración del hidrógeno y el dato de la solución que tiene el cation cobre. ¿Quién nos haría falta entonces despejar para poder calcular el pH? Los protones, exactamente. Fíjense que acá nuevamente todo se traduce a un problema bastante engorroso de despeje. ¿Vamos? Lamentablemente es una situación ahí de despeje de ecuaciones. Despejan los protones, y una vez que despejen los protones, haciendo el menos logaritmo de esos protones que acaban de despejar, pueden ver el pH del medio de reacción. ¿Estamos? Eso es todo lo que tienen que hacer en este ejercicio. Era plantear las hemireacciones, ver quién se reduce, quién se oxida, encontrar el potencial estándar, plantear el potencial real, porque es el dato que tienen acá, y de ahí despejar la concentración de protones y luego irse al pH. Nada más. Estos ejercicios, véanlos después de nuevo, tranquilos. Y bueno, cualquier cosa, ya saben. Me preguntan, y de todas formas, acuérdense que el lunes, si no les respondo porque a veces están ahí inmediatamente, acuérdense que el lunes tenemos la clase de consulta a las 7 de la tarde. Bien, vamos a ir a un ejercicio que se tomó en un examen final y después vamos a ver un par de... vamos a ver si podemos abrir el otro archivo, ahora sí. Vamos a cerrar un poco. La concentración del hidrógeno se lo toma Ulises igual a la presión, únicamente cuando es una atmósfera. Si cambia la presión, tenemos que tener algún otro dato para poder encontrar
la concentración del hidrógeno. Cuando es una atmósfera, lo consideramos 1 molar, únicamente en este caso. Vamos a cerrar esto. Y nos vamos al ejercicio de examen. Fíjense lo que dice el ejercicio. Un metal de masa atómica 52 se deposita mediante electrólisis en una celda electrolítica. Cuando a través de dicha celda pasa 0,18 amperes durante 3 horas, o sea, convertida a segundos, 0,18 amperes por 3 horas que lo convierte en segundos, obteniendo de ese modo la carga total que yo apliqué sobre esa solución, se depositan 0,349 gramos del metal. Nos preguntan, ¿cuál es el estado de oxidación de dicho metal? Fíjense cómo cambia la modalidad del ejercicio en relación a los ejercicios anteriores. Nos piden averiguar cuál es el estado de oxidación del metal. Si ustedes se fijan antes, en todas las reacciones que hemos venido planteando, el estado de oxidación del metal, ¿con qué otra cosa ven ustedes que se está relacionando? El estado de oxidación del metal. ¿Con qué cosa ven ustedes que se está relacionando en todos los casos? Fíjense. ¿Tenemos otros? Sí. En todos los ejercicios que lo hemos hecho es así. El estado de oxidación, ¿con quién se está relacionando? Muy bien, Santiago, con los moles de electrones. Si yo tengo calcio más 2, necesitaré aplicar 2 moles de electrones para obtener calcio metálico. Tengo hierro más 3, tendré que aplicar 3 moles de electrones para obtener hierro sólido. Si tengo sodio más 1, tendré que aplicar 1 mol de electrones para obtener sodio metálico. Entonces, todo indicaría, en este ejercicio, que si tengo que averiguar el estado de oxidación del metal, el ejercicio como que se apuntaría bastante a calcular los moles de electrones del proceso. ¿Cómo sería ese cálculo? ¿Quién podrían relacionar con los moles de electrones? Yo lo único que pude hacer acá que es calcular con la intensidad de corriente y el tiempo, calcular la carga. ¿No les parece que con la carga del proceso puedo ver cuántos moles de electrones están involucrados? Sí, porque un mol de electrones, ustedes saben que demanda 96.500 coulombs. Coulomb que yo calcule, que son 1944, van a estar relacionados, o mejor dicho, van a permitir obtener 0,020 moles de electrones. Y a su vez, ¿qué otra cosa podemos llegar a decir? Cuando aplicamos 1944 Coulomb, ¿cuánto de metal logré depositar? Cuando apliqué esa carga, ¿cuánto de metal logré depositar? ¿Cuánto? Cuando apliqué esa carga. A ver, piénsenlo. Perfecto, lo que me dice el ejercicio, 0,349. 1944 Coulomb, que equivalen a 0,020 moles de electrones, me permitió depositar 0,349 gramos del metal. ¿Bien? Pero ahora, ¿qué tendré que averiguar? ¿Cuáles son los moles de electrones asociados a la masa atómica? ¿Bien? Para poder ver el estado de oxidación. Si 0,349 gramos se obtuvieron a partir de 0,020 moles de electrones, para 52 gramos, que es la masa atómica, que sería ver para 1 mol, serán requeridos 3 moles de electrones. Y este 3 moles de electrones sería el numerito que iría acá. Si yo sé que para el proceso se demandan 3 moles de electrones para el metal con su masa atómica, quiere decir entonces que el estado de oxidación de ese metal es 3. Por eso que decimos que si obtuvimos 3 moles de electrones, el estado de oxidación del metal es 3. Este ejercicio salió en un examen final. Se los comento para que sepan más o menos cuál es el nivel de dificultad que pueden llegar a tener estos ejercicios en un examen final o en un parcial. ¿Vamos? Bien, y quedan dos conceptos que los voy a buscar en la guía, el ejercicio, que es el ejercicio 13, la parte de espontaneidad. Son dos conceptos que no sé, la verdad, sé que se los tengo que dar porque lo consulté, pero no sé si han profundizado en eso en la parte teórica. Pero uno es el concepto de equivalente electroquímico y el otro es el concepto de equivalente químico. Equivalente electroquímico hace referencia simplemente a la masa del metal asociada a un coulomb.
Ese es el concepto de equivalente electroquímico. Masa por Coulomb. Acá lo relacioné yo con el ejercicio que estábamos trabajando, ya que estamos, y dijimos que si 0,349 gramos de oro, cuando no era de oro, este metal fue con otro ejercicio, 0,349 gramos de este metal son depositados a partir de 1944 Coulomb, un Coulomb implica esa masa nada más, 1,79 por 10 a la menos 4 gramos. Entonces, esto que estoy escrito acá, gramos por Coulomb, eso es un equivalente electroquímico. Y por otro lado, tenemos el equivalente químico. Ese es el que utilizamos más que nada para ver después la normalidad. ¿A qué hace referencia el equivalente químico? Hace referencia a la masa del metal asociada a, en vez de un coulomb, a 96.500 coulomb. A su vez, estos 17,324 gramos, si son pertenecientes a 96.500 coulomb, ¿a qué otra cosa también pueden estar asociadas? Es equivalente químico. A un Faraday, perfecto, o un mol de electrones. Eso es un equivalente químico. Es la masa del metal por Faraday, por mol de electrones, o cada 96.500 coulomb. Por lo tanto, siempre cuando ustedes les pregunten o hablen de equivalente químico, lo primero que tendrían que tratar de ver es la reacción y ver los moles de electrones que participan en esa reacción. Porque el equivalente químico hace referencia a la masa por cada mol de electrones. Y ese es el concepto tan famoso de normalidad, que es la última unidad de concentración que nos faltaba ver cuando vimos soluciones y cuando empezamos toda esta unidad. La normalidad hace referencia a la cantidad de equivalentes químicos, la normalidad de una solución hace referencia a la cantidad de equivalentes químicos por litros de solución. Por eso es que en algunos casos, cuando es un equivalente por litro, y un equivalente equivale a un mol, en algunos casos la normalidad coincide con la molaridad de la solución. Esa era una de las suposiciones que vinimos haciendo hace que empezamos a ver la unidad de solución. Si ustedes se fijan en el ejercicio 13, veamos qué dice el apartado A. Nos dicen calcular la cantidad de permanganato de potasio. Este es el ejercicio 13 de la página 177, en la parte antes de electrólisis, en la parte de celdas galvánicas. Calcular la cantidad de permanganato de potasio necesaria para preparar 2 litros de la solución, uno normal, si se quiere utilizar como oxidante en un medio ácido. Si estamos en un medio ácido, ustedes saben que el manganeso más 7 en el permanganato se convierte a manganeso más 2. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? El manganeso más 7, el permanganato, en medio ácido, se convierte en manganeso más 2. Quiere decir que hay una reducción. Esa reducción, ¿cuántos electrones tiene involucrado? Esa reducción, ¿cuántos electrones o moles de electrones tiene involucrado? 5, perfecto. Lo que me voy de 7 a más 2, 5 moles de electrones involucrados. Perfecto. Y yo quiero saber cuál es, que nos pregunta, la cantidad de permanganato de potasio para una solución de permanganato de potasio, uno normal, y tengo que preparar 2 litros. Eso es lo que me dice el ejercicio. Tengo que preparar 2 litros de una solución de permanganato de potasio, uno normal. ¿Qué puedo despejar acá? Conociendo la normalidad y conociendo el volumen de la solución. Puedo despejar los equivalentes que voy a necesitar. ¿Estamos? Si yo sé que tengo que preparar una solución 1 normal, 2 litros, quiere decir que la solución que yo prepare tiene que ser de 2 equivalentes químicos, ¿cierto? La solución que yo prepare tiene que ser de 2 equivalentes químicos. Esos 2 equivalentes químicos yo los tengo que relacionar con la masa de permanganato, ya que el ejercicio finalmente nos pide saber la masa de permanganato para después poder ver los moles de permanganato y poder ver después finalmente la molaridad de la solución. Entonces, de algún modo, tengo que relacionar los 2 equivalentes químicos con la masa de permanganato. ¿Y qué podemos decir entonces? Esta masa que está acá de permanganato, esa masa que está acá de permanganato, ¿con qué cantidad de moles de electrones está relacionada esa masa que está acá de permanganato? ¿Con qué cantidad de moles de electrones está relacionada? Con los 5 moles de electrones. La masa que está acá
estos 158,03 gramos de permanganato de potasio, está relacionada con los 5 moles de electrones. Que a su vez, nosotros habíamos dicho que los 5 moles de electrones, ¿con qué otra cosa lo podemos relacionar? Los 5 moles de electrones, ¿con qué otra cosa podemos relacionar? Con los 5 Faraday o los 5 por 96.500 Coulomb. Es decir, que de algún modo estoy viendo la masa que existe por Coulomb. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Si yo necesito preparar dos equivalentes, y yo sé que esta masa está asociada a 5 equivalentes, porque está asociada a 5 moles de electrones, es decir, está asociada a 5 por 96.500, para dos equivalentes voy a necesitar esa masa, 63,21. Entonces, repitiendo, esta masa del permanganato de potasio, ¿a qué cantidad de moles de electrones se corresponde? 5 moles de electrones. Es decir, se corresponde a 5 por 96.500 Coulomb. ¿Cómo se llamaba lo que relacionaba la masa con los Coulomb o la masa con los Faradays? Se llamaba equivalente químico. Por lo tanto, esta masa se corresponde con 5 equivalentes químicos. ¿Siguen con lo que les estoy diciendo? ¿Alguna duda con eso? Bien. La masa del permanganato está asociada a los 5 equivalentes químicos, que son los 5 moles de electrones. ¿Cuál era la definición de equivalente químico? ¿Cuál era la definición de equivalente químico? Masa por paradio, muy bien, o mol de electrones. Perfecto. Entonces, si yo tengo 5 moles de electrones, ¿cuántos equivalentes químicos tengo acá? Si tengo 5 moles de electrones, tengo 5 equivalentes químicos. Por eso es que yo digo, si esta masa está asociada a 5 equivalentes, para los dos equivalentes que yo despejé antes para poder preparar esa solución, corresponden a 63,21 gramos. Y eso es todo lo que tienen que saber de normalidad. Que lo van a ver más a profundidad normalidad cuando vean química analítica. Por eso este ejercicio yo pensaba que directamente se los tenía que dar. Yo no sé si en el teórico han profundizado sobre las definiciones. ¿Alguien quiere contarme? Este ejercicio es el 13 de Galván. Bien, no sé si habían visto este concepto en el teórico, la verdad no me acuerdo. Yo sé que consultando con las profes sé que lo teníamos que dar, pero bueno, no lo han visto también en el teórico. Bueno, entonces ténganlo como un concepto, digamos, paréntesis, ténganlo, sepan que está la molaridad, la normalidad y la molaridad. Sepan que normalidad de una solución es equivalentes por litros. La clave de estos ejercicios es saber cuántos equivalentes necesito para preparar una solución. Una vez que conozco los equivalentes, tengo que ver la masa asociada a esos equivalentes. La masa asociada a los equivalentes la puedo leer directamente de la de mi reacción. Ténganlo como les digo, entre paréntesis, por si en algún momento lo tienen que utilizar, y nada más. ¿Vamos? Lo mismo que esto que les conté acá. Son dos definiciones que tengan las presentes en algún momento cuando tengan que utilizar. Porque si en el teórico no lo han visto, dudo que vaya a ir en el examen. Pero por las dudas, por las dudas yo les di el ejercicio. Lo mismo con los chicos de la noche, también vieron esto en el teórico. Bueno, electrólisis sí, un tema que de cajón va el parcial, ¿no? Así que traten de volver a ver estas filminas y demás. Bueno, entonces, hemos terminado, chicos, con química general. Se pasó muy rápido todo. Nos queda el práctico laboratorio, por supuesto, así que en breve me van a tener que volver a escuchar en breve. Mientras tanto, que me pregunten, son 5 ejercicios, son 4 ejercicios y una pregunta de laboratorio. Pero bueno, hemos dado todo lo que corresponde, así que bueno, desde números complejos hasta electroquímica compartimos todo el año. Quiero que sepan que a pesar de que a veces me enojaba un poco con las cosas que normal, que pasa en todo curso, con las cosas de los audios y todo eso, fueron un buen curso, se pudo trabajar bien, tanto en álgebra como en química, así que bueno, les agradezco todos estos meses de virtualidad. Y bueno, eh, nos vemos enseguida en el práctico de laboratorio. Ya saben de todas formas que el lunes es la clase de consulta a las 7 de la tarde.
Y bueno, nada más, espero volverlos a cruzar en algún momento presencialmente en el laboratorio, si es que hacen alguna pasantía o beca en el laboratorio de su trabajo. Y bueno, lo mejor para ustedes es lo que sigue de su carrera. Que cualquier cosa, por supuesto, que me pueden preguntar o escribir todo el tiempo. Así que bueno, chicos, los dejo que descansen, que tomen algo, que miren algo, y nos vemos en media hora, porque 4:15 comienza el parcial, el laboratorio, ¿bien? Gracias, chicos. Sí, es 4:15. Nos vemos entonces en un ratito. Acuérdense que son otros dos datos de la reunión. Es otro dato, Alejo. Es la reunión que también está en autogestión. ¿Bien? Gracias, chicos. Nos vemos en un ratito entonces.